muy buenos días y bienvenidos a Mujer Express. Así es, este pedacito de mañana en el que podemos conversar sobre diversos temas, la verdad, muy interesantes, porque les cuento que este día les traigo un tema, bueno, les vengo a presentar, la verdad, un proyecto fabuloso que combina, la verdad, dos talentos, dos pasiones muy interesantes. Se fusionan de una manera muy linda que viene a enseñarle a los salvadoreños mucho de su cultura. Así es. Así que este día vengo a presentarles un proyecto llamado Blueprinted Education por Fabricio Valdivieso, arqueólogo y artista, que este día nos acompaña para contarnos un poco cómo este proyecto ha fusionado justamente la arqueología, el arte, la cultura, para venir a contar historias a través de piezas impresionantes. Le vamos a dar la bienvenida, vamos a dejar que él les cuente todo acerca de este fabuloso proyecto. Fabricio, bienvenido, qué gustazo, ¿cómo estás? Gracias, Gabriela, gracias otra vez por invitarme a este programa. Y sí, es un gusto para mí poder compartir lo que es el proyecto de Blueprinted Education, ¿verdad? Este es un proyecto que surgió hace 5 años en Canadá, ¿verdad? Donde yo vivo en Canadá, vivo en El Salvador y Canadá. Y bueno, es algo que surgió partiendo de las vocaciones que uno puede tener, ¿verdad? En la vida. Yo soy arqueólogo y soy artista. Y bueno, un día me vino la idea de poder mezclar las dos cosas y sacar un producto y crear una marca, ¿verdad? En la cual la gente pueda quizás aprender algo de lo que puede llegar a comprar, ¿verdad? No solamente, y uno también, a mí me encanta mucho hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Se trata de adornos o alguna arte, ¿verdad? Basado en cultura, basado en ciencia. Es más, yo ocupo el eslogan mío es, nosotros no solo te damos arte, te damos algo más que hablar también. El arte que yo hago es basado en ciencia y cultura y hay una descripción siempre de lo que se está haciendo, ¿verdad? Así que esto prácticamente es lo que podemos compartir ahora, ¿no? Claro que sí. Fabricio, la verdad, fascinada y con muchísimas preguntas acerca de cómo se vienen a fusionar la arqueología y el arte, que cuando tú lo presentas de esta manera, se ve tan natural, pero me parece tan interesante cómo llegaste a unir cosas que usualmente no están unidas, ya que la arqueología se cuenta, es más basado en historias, pero venir a incluir el arte, ¿cómo lo complementa? ¿Cómo el arte, en tu visión, ha venido a complementar estos conocimientos arqueológicos? Mira, esto es un concepto prácticamente que surge, pues a ver, la adversidad te conduce a la creatividad, ¿verdad? Yo como inmigrante canadiense, ¿verdad? Hace unos años, después de terminar mi posgrado en Canadá, estuve en una situación en la cual estuve buscando empleo dentro del campo de la cultura y la arqueología en Canadá. Mientras tanto, trabajé en varios lugares, muchos de ellos eran lugares donde se hacía arte, incluso artes que aquí quizás no los vemos, arte con cemento, arte con el Durapax. Entonces yo comencé a aprender sobre eso y había una cosa en Canadá, en los lugares donde hace frío, cada invierno había un layoff, un recorte personal, ¿verdad? El gobierno de Canadá siempre te da las alternativas de que tú tenés un seguro de desempleado. Entonces, con este seguro de desempleado lo que puedes hacer es aguantar hasta que encontres el siguiente trabajo y te están ayudando a sobrevivir, o optar porque el gobierno te ayude a poner un negocio. Entonces, y hubo un momento que yo reuní las horas necesarias, ya me había cansado de estar buscando trabajo y no encontrar trabajo en el área de cultura para mí, y opté por poner mi propia empresa, o sea, mi propia marca, dije yo. Pensás, bueno, ¿qué sé hacer, verdad? Además de arqueólogo y experto en cultura, ¿qué más soy? Soy artista, claro, soy artista. Entonces dije, bueno, de mi talento en el arte, voy a ocupar también mi vocación como profesional en arqueología y cultura. Entonces, empecé a inspirarme en lo que es el arte rupestre, ¿verdad? Tratar de sacar obras basadas en arte rupestre reconocidas, ¿verdad? Primero empecé haciendo dibujos a mano, en papel, pero cuando vendes un dibujo, vos sabés que te deshaces del dibujo y ya no volvés. Entonces empecé a aprender sobre otras técnicas, ¿verdad? El arte digital, ¿verdad? Así puedo reproducir esto varias veces, ¿verdad? Lo vendo y lo varias veces, pero hay que darle algo más a esto, porque si no estoy compitiendo con otros artistas, ¿verdad? Que quizás
son mejores que uno, llevan más trayectoria, sin embargo yo quiero dar algo más, quiero usar mi otra parte de mí, ¿verdad? Que es ser arqueólogo, ¿verdad? Y experto en cultura. Entonces dije, bueno, voy a hacer el arte basado en cultura y en ciencias. Al mismo tiempo quiero que la gente aprenda, me gusta enseñar, quiero que aprenda y vea a través de mi arte lo que son las ciencias de la cultura y hacerles una explicación profesional de lo que estoy haciendo, ya sea en pintura o ya sea en otro material, ¿entendés? Entonces puse mi marca, inscribí mi marca, está inscrita en Canadá y puse mi primera tienda en línea. Se comenzó a mover y todo, ¿verdad? Y luego, por cuestiones de la vida, me vine aquí a El Salvador. Así que he estado yendo y viniendo a Canadá para acá y se me ocurrió, bueno, es muy difícil traer el arte de allá y distribuirlo aquí en El Salvador por las cuestiones del flete, de introducción, el transporte, todo, ¿verdad? Entonces me propuse el reto de hacer mejor aquí el arte, hacer materiales aquí, ¿verdad? Diferentes, usar resinas, madera. ¿Ha sido retador ese reto que te impusiste? Sí, ha sido muy retador porque primero que todo tuve que ver cuál es el mercado que puede haber, ¿me entendés? Entonces, empezar a hacer el arte aquí, tal lo estaba haciendo allá, investigar la manera en cómo imprimirlo de muy alta calidad, ¿verdad? No cualquier impresión, las impresiones que hago son de muy alta calidad, por eso las estaba trayendo desde Estados Unidos y Canadá, y al mismo tiempo dije, bueno, mejor también salgo solamente de lo que es el dibujo digital y lo llevo a un nivel más allá. Te comentaba fuera de cámaras que mi concepto siempre trató de llevar la arqueología a otro nivel, la cultura y la arqueología a otro nivel más allá de los libros, ¿verdad? No solamente la producción de libros de ciencia y educativos, que son muy buenos, sí, pero a veces se producen los libros y nosotros nos preguntamos, ¿pero para qué saber todo esto si la gente lo que necesita es algo que les ayude a desarrollarse también, ¿verdad? Entonces podemos producir no solo libros a través del conocimiento científico, podemos hacer muchas más cosas, ¿verdad? Utilizar incluso la misma técnica en arqueología para poder extraer dibujos de una pieza y trascenderlos hacia las obras de arte. Ya muchos lo hacen, sí, pero muchos no son arqueólogos y yo guardo la precisión del relato arqueológico para poderlo poner en una obra de arte. Piezas, cuando hablamos de arte basado en ciencia y cultura, hablamos de cultura alrededor del mundo, ¿te enfocas en una en específico o te gusta hacer un poco de todo? Hago un poco de todo, pero generalmente en lo que hay en la localidad. Empiezo con la cultura local, ¿me entiendes? Yo hago cultura, tengo mi página web, es blueprintededucation.com. Ahí vas a ver arte basado en cultura del mundo, de Canadá y de El Salvador, ¿verdad? Entonces, ahorita que estoy en El Salvador, mucho del arte es basado en la cultura local de aquí, ¿verdad? Puedo hablar sobre hacer una obra de arte basada en la historia. Ahorita acabo de lanzar uno en mi página, en la página de Blueprinted Education, basado en la historia del tren, por ejemplo, ¿verdad? Donde pongo un mapa de El Salvador, la antigua línea férrea, ¿verdad? Y es una remembranza de lo que fue esta fabulosa máquina. Y atrás le pongo una descripción de cómo se dio en aquel tiempo. Puedo basar el arte, bueno, en una zona regional, ¿verdad? En los pipiles, en las áreas mayas de aquí, o puedo basar el arte a nivel mundial, pero generalmente es local. Trato de que mi mercado sea aquellos que les gusta su arraigo a su cultura, ¿me entiendes? Y a su historia, no solamente las cuestiones culturales, sino que a su historia. Entonces es tratar de dar algo más que hablar. La gente cuando tenga esta obra puede tener mucho más que hablar. Este es un ejemplo, mira. Okay. Yo hago una taza, ¿verdad? Que no es generalmente lo que hago, porque esta taza, yo hice el dibujo es basado en un dibujo auténtico de una vasija prehispánica, es un estilo copador y lo pongo en la taza, ¿verdad? Esto fue dirigido a una embajada. Aquí está la pieza, aquí está la descripción y aquí está mi firma y todo, ¿verdad? Entonces, el que tenga la taza va a saber qué está viendo ahí. No está comprando una taza solo con un dibujo no. O sea, está viendo una obra basada en cultura, ¿verdad? Esto es una de las cosas que se pueden hacer. Otras también trabajo en vidrio, ¿verdad? Puedo poner la obra en vidrio. Te voy a mostrar. Por ejemplo,
Esta es una obra reproducida por mi persona, pero es basada en una vasija griega, ¿verdad? Es una remembranza de aquel fragmento de la Ilíada en la que Priamo, el rey de Troya, fue a traer el cadáver de Héctor, ¿verdad? Es basada en una historia y atrás la explicación, ¿verdad? Está su explicación, entonces la gente puede ver, es una belleza que además de embellecer un lugar, de ser curiosa, te enseña. A cualquiera que vaya pasando por ahí le va a enseñar. Efectivamente, arte que está educando, y me fascina justamente la parte cultural, que creo que es el principal atractivo acá, es el hecho de poder conocer más de cultura, admirar arte, pero claro, conocer de cultura. Y Fabricio, desde tu perspectiva o desde tu visión cuando empezó Blueprinted Education, tú tenías en mente justamente que las personas pudieran empaparse un poco más de su cultura. Por ejemplo, aquí en El Salvador, ¿consideras que un buen porcentaje o un poco porcentaje de salvadoreños realmente conoce todos los hechos históricos y todo lo que ha ocurrido acá en El Salvador? Fíjate que no lo conocen. Hay diferentes versiones de la historia. Cada quien cuenta la historia de una versión diferente, y la historia que más vas a validar es aquella que tiene pruebas de que así fue, ¿entendés? No aquella que te la cuentan así fabulosa y todo, pero no hay pruebas, sino que entran en el campo de la fantasía. No, las que tienen pruebas, las verdaderas, ¿verdad? O sea, yo te hago una obra y o sea, aquí es lo que estás viendo, pueden haber hasta citas atrás de la descripción que yo puedo dar, ¿verdad? Y además se la estoy escribiendo en mi calidad de arqueólogo también. Entonces, El Salvador es un país que ha crecido mucho en cuanto a la educación. Mucha gente, hace unos años, cuando yo empecé en la cuestión de arqueología, hace más de 20 años, que era poco lo que se sabía de arqueología. La gente apenas entendía qué era eso, ¿me entendés? Y pensaban, ¿y aquí qué vas a encontrar? Pensaban en arqueología, sí, México, Egipto, Roma, Grecia, pero El Salvador no mucho, ¿verdad? No, y están completamente equivocados. Arqueología no solamente se basa en lo prehispánico, sino que también en lo histórico, en las ciudades coloniales, ¿me entendés? Hay tanto que hablar que cuando tú logras hacer un contacto con alguien en esa clase de comunicaciones, realmente se torna interesante el tema. Es un tema que lo puedes hablar con un campesino que vive cerca de un sitio arqueológico, ¿verdad? Que él mitifica el sitio arqueológico y lo interpreta a su manera, ¿verdad? Tú le puedes contar qué pasa, como lo puedes hablar en un restaurante, en un bar de un hotel capitalino, ¿me entendés? Con alguien culto, y puedes intercambiar. O sea, el tema no tiene clases sociales, no tiene distinción de género, o sea, es un tema que le apasiona a todo el mundo. Lo es el arte usualmente como para admirar, como tú dices, embellecer, pero me encanta esa fusión de poder embellecer, de poder admirar y poder aprender, porque me encanta el hecho de poder ver una pieza y que me digan, sí, eso es parte de una parte muy importante de lo que sucedió en tal y tal suceso de tal y tal año. Ah, ok, precioso, me encantaría tenerlo para que complemente, por ejemplo, mi estudio. Pero el hecho de que realmente puedas entender lo que eso significa, lo que estás viendo en ese momento, creo que también a las personas nos hace crear conexiones diferentes con el arte. No solamente lo veo y lo aprecio porque es bello y porque tengo un cierto conocimiento de lo que significa, pero el poder realmente entender qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, y también me gusta mucho el poder entenderlo desde el punto de vista que cada uno de estas partes, estos artículos que tú estás creando, este arte literal, nos explica mucho de quiénes somos ahora. Porque la historia, todos estos sucesos que han ocurrido a lo largo del tiempo, tanto para nosotros como en cualquier parte del mundo, va definiendo una sociedad. Y poder entenderlo, realmente creo que va a venir a educarnos sobre una perspectiva diferente, Fabricio. Exacto. Yo experimenté muchas cosas en Canadá con las primeras obras, ¿verdad? Que la ponían en una pared o alguien la compraba y me decían, esto sirve como un anzuelo. De repente ven qué belleza del lugar ese, hecho en una obra, y se van acercando y esto, bueno, esto me parece conocido, esto que no es allá, y comienzan a hablar y empiezan a hacerse una dinámica y que este cuadro que interesa, ya no es el cuadro normal como una pintura que uno compra y la ve ahí y pasó que bonita y pasó, no, ahí se quedan un rato. Te voy a mostrar por ejemplo, es un caso, esta es una de mis obras también, este es el famoso Puente Cuscatlán, ¿verdad? Con su
placa. El mío se caracteriza, tiene su ficha también y su explicación en la parte de atrás, no la agarré en este momento, pero es un cuadro que cuando la gente pasa por ahí, bueno, es una pintura antigua, ya no existe este puente. Este puente se perdió durante la guerra, lo dinamitaron, pero lo convertí en una memoria, ¿me entendés? En una memoria que da que hablar, ¿me entendés? No me estoy inventando este puente, lo estoy transformando en arte, ¿verdad? Basado en lo que se registró sobre este puente. Entonces, esas son las cosas. Tengo dibujos del San Salvador antiguo, ¿entendés? Que trato de explicarlos y ahí donde hago mucho, tomo mucho de mi profesión como arqueólogo, como especialista en el pasado, de filmar estos cuadros con mi nombre, ¿entendés? Tengo una colección de lo que es el San Salvador antiguo, ¿verdad? Y tratar de hacer ver a través del arte cómo lucía San Salvador. Entonces, lo que me toma un plus aquí es que yo lo firmo, me aprovecho de mi profesión, de mi trayectoria como arqueólogo y investigador del pasado, en poder hablar y firmarlo como artista y como arqueólogo y especialista en el campo, ¿me entendés? No es una cosa que me la voy a sacar de la manga. O sea, tengo muchas publicaciones y tengo una trayectoria que me dan las credenciales para poder decir lo que voy a decir. O sea, ¿me entendés? Entonces sí, eso... Y me encanta la parte que... Me gusta mucho cuando mencionas, por ejemplo, y me identifico mucho cuando comentas que tienes... arte basado en San Salvador antiguo, por ejemplo. Me parece tan valioso, sobre todo para las nuevas generaciones, poder entender el contexto, lo que está ocurriendo en ese momento, porque muchas veces ocurre que lo ves y dices, bueno, qué lindo, qué interesante, nunca había podido apreciarlo de esa manera, pero poder entender el contexto sobre qué estaba ocurriendo en ese momento, creo que es tan valioso para estas generaciones que no, claro, pues tú hablas con las generaciones más recientes que te digo, mi abuelito me contaba esto, claro, él lo vivió, esto fue su realidad, pero para las nuevas generaciones creo que es tan importante poder entender el contexto bajo los cuales ha crecido su país, su capital. Me parece tan interesante tener estas piezas. Y cuéntame, la parte de atrás en la descripción, por ejemplo, incluyes año, incluyes contexto social, ¿qué tipo de información encontramos en la parte de atrás? En la parte de atrás incluimos una descripción de lo que hay, ¿verdad? Años, contexto social, un poco de crítica, ¿verdad? Porque debe de llevar un poco de crítica, es mi perspectiva como artista de lo que vi que estaba pasando en ese momento. Un poco de entendimiento, pero sí lleva educación, ¿me entendés? Trato de decir lo que pasó en esa imagen, lo que está sucediendo en esa imagen. Si yo te hablo, por ejemplo, tengo una pintura muy bonita sobre lo que es la esquina donde se encuentra el París Volcán y el centro histórico, ¿verdad? Quienes construyeron el París Volcán, esa conjugación del portal La Dalia, el portal Occidente, los portales o sea, ese nexo entre las tres figuras arquitectónicas para mí es una visión de los constructores de aquel momento en formar una ciudad más apegado al mundo civilizado que se estaba dando a principios del siglo, ¿me entendés? El tren, cómo vino, si yo hablo del tren, ¿verdad? Cómo vino el tren a ser una máquina revolucionaria dentro de la campiña salvadoreña. O sea, ¿quién imaginaba aquel sueño en opio, ¿verdad? De llevar un tren a la campiña salvadoreña, lo que debió darse en Sonsonate, donde se dio la primera locomotora, aquella felicidad de la gente en ver aquel progreso, ¿verdad? Aquel atisbo de progreso. Hubieron fiestas, bueno, gastaban, quizás después se dieron más líneas, pero gastaban más en las inauguraciones, o tanto como en las inauguraciones como se gastaba en la propia línea del tren, ¿verdad? Claro. Entonces, pero la gente estaba feliz por ver progresar su país, ¿me entendés? El tren era una gran cosa. Próximamente, dentro de las cuestiones de arte de la marca, no solamente nos limitamos a estos productos, sino que también a la formulación de talleres, ¿verdad? Para adultos y niños, ¿verdad? Basados en arte, siempre. Y estoy en vías de crear esta revista, ¿verdad? Ya tiene un par de publicaciones cortas nada más, que trato de hacer historias modernas, ¿verdad? Historias gráficas, por ejemplo.
lo que es, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la erupción de Ilopango, cómo se fue dando, utilizar el arte para poder transmitir. Si no te gusta leer mucho, por lo menos te pueden gustar los dibujos, ¿me entiendes? Sí, definitivamente. Hay personas que son extremadamente visuales. A mí me gusta leer, pero yo soy una persona, por ejemplo, muy visual. Entonces a mí me encanta acompañar siempre la lectura, ya sea de que yo me lo imagino o más verlo. Y sabes, creo que también es algo que, no sé si me estoy adelantando mucho, pero creo que también puede ser muy bueno, como te decía, para nuestras nuevas generaciones. Padres interesados en que sus hijos también aprendan sobre la historia de El Salvador, porque creo que es tan importante es parte de ser salvadoreño el poder entender y poder conectar con todo nuestro pasado. Y me parece que a través de este tipo de historias que tú estás creando con dibujos, definitivamente puede ayudar también mucho para estas nuevas generaciones poderlos involucrar en estas historias y empezar poco a poco a educarlos y que puedan conocerlo, por lo que me parece fantástico. Fabricio, cuéntame, esta revista, ¿cómo podemos tener acceso a ella? Ahorita todavía está en proceso, ¿verdad? Estoy creando las historias, es un poquito tardado crear una historia gráfica más tardado que hacer el arte, porque son muchos dibujos. Tengo la posibilidad de que el año que viene, el próximo año, los primeros meses, ya esté pensando en lanzar la primera edición, ¿verdad? Se llama Art. Excelente. Y es de Blueprinted Education, claro, ¿verdad? Pero esta marca, como la acabo de inscribir prácticamente, lleva ya un poco inscrita aquí en el país, no la había lanzado por eso, ¿verdad? Hay otros especialistas de aquí de El Salvador que ya se mostraron interesados también en unirse conmigo, y bueno, yo tengo las puertas abiertas siempre y cuando se pongan en contacto conmigo a través del Facebook. Hay una página de Facebook para Blueprinted Education en Instagram, y está la página de Blueprinted Education, que es blueprintededucation.com, ¿verdad? Ahí pueden explorar todo lo que se hace y bueno, nos ponemos de acuerdo y me interesaría escuchar también a otras personas, ¿verdad? Que se unan a este. Poder unir fuerzas para un proyecto como este definitivamente vale la pena, porque creo que sí hay muchas personas conocedores, personas que les apasiona la historia y la cultura como a ti, y que puedan unirse a este proyecto. De verdad creo que sería fantástico, por lo que en pantalla dejamos para ustedes, ya sea que te interesa unirte a este proyecto con tus conocimientos, o ya sea que quieres ser parte también de este movimiento de educar, de ver una pieza de valor. Hey, estamos en temporada de regalos, ¿por qué no dar una pieza de valor? Realmente sería algo precioso poder aportar al hogar con una pieza como esa. Así que en pantalla les dejamos a ustedes página web y redes sociales para que ustedes puedan ya sea ser parte de este proyecto o poder adquirir estas preciosas piezas de Blueprinted Education. Fabricio, qué placer, de verdad me he disfrutado poder escucharte, poder conocer de Blueprinted Education y cómo comienza. Muchísimas felicidades, la verdad que eso me queda decirte, muchísimas felicidades y muchísimos éxitos, que creo que muchas personas van a poder estar muy emocionadas de poder conocer que eso está ocurriendo, que realmente hay un movimiento, algo se está haciendo por llenarnos más, empaparnos más de nuestra bella cultura de El Salvador. Así que gracias, Fabricio, de verdad, por tu tiempo, tu espacio, y te deseamos todo lo mejor. Gracias, Gabriela. Bueno, esperamos que esto progrese mucho, y en la próxima te voy a estar contando más sobre esto. Definitivamente vamos a volver a platicar, Fabricio. Me tienes que contar todo lo que traes entre manos, porque yo sé que es mucho para cubrirlo ahorita, pero vamos a volver a encontrarnos. Así que un gran abrazo, Fabricio, que te encuentres muy bien tú y tu familia. Gracias nuevamente por ese espacio que nos has brindado a nosotros y a nuestro bello público. Gracias a ti. Nos vemos, Gabriel. Nos vemos, y a todos ustedes también. Gracias por sintonizarnos, feliz provecho y que pasen un excelente día. Nos vemos la próxima, 11:30, Canal 21. Recuerda, Mujer Express, porque entre nosotros siempre nos entendemos bien.